Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En las últimas 2 décadas, solamente en 2 años, 2006 y 2007, la economía de Guatemala ha crecido por encima del 5%. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto durante este periodo ha sido de 3.5%, y si se le resta el crecimiento de la población, da un crecimiento económico neto promedio de tan solo 1.4%. Las posibilidades de que mejore este crecimiento económico endeble se han reducido en los últimos años. La inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó de 20.8% en el 2007 a 12.9% en el 2016. Tanto la inversión interna como la externa registró una caída, al igual que la inversión pública. El resultado es que la economía guatemalteca al día de hoy depende en gran medida del consumo interno promovido por las remesas familiares y no porque las empresas locales o internacionales estén incrementando sustancialmente sus inversiones en el país. De igual forma, la poca inversión del gobierno en carreteras ha dado como resultado que la red vial del país se encuentre intransitable, lo cual incrementa los costos de las empresas grandes, medianas y pequeñas de transportar sus productos. En los últimos años, la economía se ha desacelerado aún más, debido a la falta de una gobernanza efectiva, transparente y con visión de largo plazo en el país. Los órganos del Estado encargados de impulsar el crecimiento económico no han articulado ni impulsado una agenda mínima que permita promover mayores niveles de inversión. Y a esto se le tienen que sumar la falta de certeza jurídica que han enfrentado grandes inversiones en sectores de energía eléctrica y minería. Las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Fitch Ratings han emitido comunicados en los que expresan su preocupación por la situación que atraviesa el país y han advertido que si no se toman acciones, se podrían enfrentar escenarios más adversos. En ese sentido, es importante que los órganos del Estado tomen las medidas que les corresponde. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre la situación económica del país y las acciones que se podrían tomar para lograr mayores niveles de crecimiento económico. Iniciamos el programa Dimensión y hoy vamos a hablar sobre economía, sobre cómo reactivar la economía nacional, sobre las perspectivas para este año 2018. Para ello contamos con 4 destacados economistas. En primer lugar, el licenciado Abelardo Medina, coordinador de análisis macrofiscal del ICEFI, el licenciado Paulo de León, director general de CABI, la licenciada Astrid Beltetón, directora del Departamento de Economía de la Universidad Rafael Andívar, y el licenciado David Casasola, analista económico del CIEN. Muchas gracias por estar en Dimensión. Sí, un placer. Cuando uno ve los datos de la economía nacional, uno puede darse cuenta que en el 2004 y en el 2015 se creció a una tasa mayor al 4%. Sin embargo, en los últimos 2 años pareciera que la perspectiva es que va decreciendo el ritmo de crecimiento, valga la redundancia, de la economía. Y se espera que el 2017 se cierre con un crecimiento del 2.7, 2.8%. Y en el 2018 realmente no tenemos clara la idea de cómo va a estar, porque obviamente Estados Unidos está creciendo bastante, pero no sabemos si vamos a poder aprovechar eso o no. La pregunta que quisiera con la que comenzáramos el programa es realmente cuál es la situación económica del país en estos momentos. Nunca ha sido buena porque nunca hemos alcanzado altas tasas de crecimiento económico, pero estamos en una situación peor, en una situación crítica en estos momentos. Licenciado León, empezamos con usted. Sí, yo creo que el 2018 arranca con un reto local, que es cómo aprovechamos ese ciclo alcista de Estados Unidos, que nos va a jalar sin hacer nada aquí en Guatemala. Es un crecimiento gratuito, le llamo yo. Pero yo veo mucho una nube gris sobre la claridad de políticas económicas en el país.
para el año 2018. No tengo por qué creer que sean mejores del 2016-2017, donde prácticamente hubo una parálisis por parte de los hacedores de política económica en el país. No se hizo nada en inversión, no se hizo nada en competitividad, en leyes laborales, flexibilización laboral. Entonces, por lo tanto, no veo yo que haya un cambio de, ¿cómo se podría decir?, de patrón de actuar del gobierno de Jimmy Morales. Yo sí tengo la impresión de que vamos a crecer más, pero no por cosas locales, sino que porque Estados Unidos está viviendo un ciclo alcista muy, muy fuerte. No visto, yo diría, desde hace 10 años en Estados Unidos. No se crecía arriba de 3% desde el año 2007, cabalmente de 11 años. Entonces, no lo estamos aprovechando como otros países sí están enganchados, ¿verdad? Están enganchados a un crecimiento muy dinámico de Estados Unidos y aquí no. Entonces, tengo mi duda es el reto, si está la capacidad instalada en el gobierno actual de asumir el reto de engancharse a Estados Unidos con políticas audaces, y yo creo ahí que soy un poco pesimista en ese sentido. ¿Coincide usted con esa visión? No exactamente. Bueno, en primer lugar, yo sí discrepo lo de cómo reactivamos la economía del país. Cuando uno analiza una serie histórica más larga y ve la serie histórica de 1960 hasta el periodo, nos damos cuenta que Guatemala ha crecido en términos de promedio entre 3.2 y 3.4%. O sea, los resultados del año pasado, que son 2.8 aproximadamente, no dista en mucho a lo que hemos visto históricamente. Además, hay que recordar que este valor de crecimiento había sido pronosticado desde previamente por los organismos internacionales. Todos nos habían situado entre 3 y 3.1%, o sea, no hay mucha diferencia. Yo creo que el problema central es que hay que pensar un poco diferente a lo que hemos hecho. Hasta la fecha nosotros nos hemos embarcado, voy a decirlo de esa manera, de cabeza en dos diferentes estrategias. Una en donde trató de sustituir importaciones y otra que ha estado promoviendo exportaciones desde la década de los 80. El problema es que nos hemos dado cuenta que esa focalización nos ha estado ocasionando ciertos problemas, particularmente cuando las políticas del Estado son divergentes. Por ejemplo, tenemos una política de promoción de exportaciones con un tipo de cambio efectivo real que está hacia la baja y lo que nos resta competitividad. Esa manipulación del tipo de cambio hace que básicamente perdamos competitividad y eso lo que nos da es que la mayor parte de las personas prefieran comprar productos extranjeros que producirlos localmente. Entonces, simplemente lo que estamos observando es que, a diferencia de lo que decía y de lo que yo comprendo, yo no me preocuparía mucho inicialmente en lo que esté haciendo otro país. Yo me debiera preocupar en cuál es el modelo que nosotros realmente queremos dimensionar en Guatemala. Y en ese punto creo que lo que tendríamos que hacer es analizar con mayor claridad que lo que esperamos. Un ejemplo muy claro es la tasa de interés real que tienen los inversionistas. Cuando hablamos de la tasa de interés real para los grandes empresarios, pues si encontramos que tenemos tasas de interés real de 1.5% que motiva al empresario a invertir. Pero cuando vemos que la tasa de interés nominal efectiva del sistema bancario del año pasado fue 18.6% promedio y que la inflación fue 5.7%, nos damos cuenta que en promedio el empresario pequeño está enfrentando tasas de interés efectivas reales de 12 puntos. Y si a eso le agregamos la extorsión y otros problemas, nos damos cuenta que el empresario no encuentra reales posibilidades de crecer. Entonces yo creo que más que preocuparme sobre qué voy a ver en el mundo externo, debería preocuparme de cómo corregir los problemas que tengo internamente. Licenciada. Bueno, creo que vale la pena recordar cuál era la situación en el 2017. Era un momento, a inicios de año, era incertidumbre, ¿verdad? No se sabía qué iba a suceder, particularmente con la nueva administración de Estados Unidos, ¿verdad? En las políticas en materia de comercio exterior, inmigración, política fiscal. Además, recordemos que el 2016 había sido el año con menor crecimiento económico desde la crisis financiera del 2008-2009. Además, la desaceleración en China, posiblemente se redujeran aún más los precios de las materias primas, la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, el Brexit, ¿verdad? Todo esto da un clima de incertidumbre. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Verdad? Vemos que el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía de Estados Unidos, Europa, se había recuperado, había más demanda interna, había confianza de los consumidores, ¿verdad? Todos signos positivos e incluso la tasa de crecimiento para 2017 se pronostica en 3.1 para el mundo y 3.7 para 2018. Todo esto muy superior a la tasa de 2016. Pero entonces, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Verdad? O sea,
podemos ver que los signos económicos fueron como mixtos, ¿verdad? Hay variables que fueron positivas, ¿verdad? Que tienen que ver como el comercio exterior, como las exportaciones o el ingreso de divisas por remesas. Que se recuperaron después de 2 años que estaban a la baja. Se recuperaron. Y sin embargo, hay muchas otras variables de actividad económica que se desaceleraron, ¿verdad? La poca confianza de los inversionistas, ¿verdad? La falta de certeza jurídica, todo eso hizo que al final el resultado fuera mucho menor a lo esperado, ¿verdad? Y eso nos da la situación. Yo creo que sí, el problema es que podemos ver en el exterior signos positivos de recuperación, pero no lo vemos a nivel interno. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Esa disyuntiva que planteaban entre el corto y el largo plazo. ¿Qué está pasando en el corto plazo? Pero más importante aún, ¿cómo hacemos políticas de largo plazo, licenciado? Bueno, creo que el primer paso es evitar que en la agenda del día a día nos monopolicen temas en donde el mayor enfoque o el mayor énfasis se desvían de tener una discusión en materia económica. El año pasado, sin duda alguna, fue un año donde la coyuntura política fue algo que se llenó en las portadas de los diarios. En la mayoría de espacios uno veía que siempre se hablaba bastante de la situación política. Sin embargo, pareciera que solo podemos tener una discusión a la vez y no podemos tener varias discusiones a la vez. Y en este caso, hablar de una política económica, sin duda alguna, hay bastantes desafíos que quisiéramos afrontar inmediatamente, pero van a haber intervenciones de corto, mediano y largo plazo. Tratando de buscar un punto medio entre lo que compartían Paulo y Abelardo, yo creo que Guatemala se ha mal acostumbrado a tener cierto crecimiento vegetativo sin tener que ser agresivos. Es como maná caído del cielo porque no hay oportunidades aquí, se van muchas personas a Estados Unidos a buscar oportunidades, se tienen remesas. Y realmente esa ha sido la válvula de escape para este sistema. Si se cerrara el acceso de las personas a Estados Unidos, este país posiblemente sería mucho más similar a Haití de lo que es. Y sin duda alguna, derivada del consenso de Washington en los 90 hubo bastantes reformas que nos permitieron hacer algunos cambios que nos hicieron un poco más abiertos y participar de algunos momentos positivos a nivel internacional. Sin embargo, no es un trabajo completo, porque aquí estamos dejando de fuera elementos de largo plazo que tienen que ver con capacitación, que tienen que ver con políticas que aumenten nuestra productividad, infraestructura, el funcionamiento más eficiente de las aduanas. Si el equivalente al 46% del Producto Interno Bruto pasa a través de importaciones y exportaciones, sin duda alguna, ser más eficientes haría que tuvieran un mayor beneficio tanto para los productores como para los consumidores. Entonces creo que ahí empezamos a ver, en el largo plazo hay temas muy importantes de cómo vamos ganando productividad, pero en el corto plazo necesitamos empezar a manejar expectativas. No podemos tener un gobierno ausente que de repente simplemente deja de tener por lo menos algún proyecto estrella en el cual se pueda apostar y esperar algo. Ese es el desafío, creo que indicó, que se ve detrás del índice de confianza a la inversión, que en función a qué se tienen expectativas positivas. Y creo que ahí es donde Guatemala ha respirado en función a la situación de Estados Unidos, a que los precios del petróleo se han mantenido relativamente estables hacia la baja. Sin embargo, es menos complejo tener ese tipo de discusiones en estas condiciones internacionales a esperarnos, como siempre lamentablemente lo hemos hecho, hasta que se cierran los chorros, empezar a ver qué hacemos para generar oportunidades de empleo y atraer inversión. Ahora es interesante porque al final se mezclan los temas también, porque usted mencionaba que gran parte de la economía, tanto exportaciones como importaciones, pasan por aduanas. Y muchos de los casos judiciales, o el caso judicial que inicia todo esto, tiene que ver precisamente con las aduanas, lamentablemente con las mafias que puedan existir ahí adentro. Entonces, lamentablemente estos temas también se intercalan, pero vamos a continuar con esto en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre la economía de Guatemala en el año 2018 y poder ver ciertas perspectivas de largo plazo. Realmente el licenciado Medina decía, bueno, hemos tenido modelos primero probamos con un modelo de sustitución de importaciones y luego tratamos de armar, porque hay que decirlo, no hemos armado un modelo realmente de promoción de exportaciones. Ahí quisiéramos ir, pero no lo hemos logrado.
Pero cuando uno ve, en el caso de Guatemala, que no logramos las tasas de crecimiento de otros países, realmente ¿cuál es el problema de fondo? O sea, nos falta capacidad, o sea, ¿es que no sabemos qué hacer o es que lo sabemos y no lo podemos ejecutar? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Licenciado. Sí, mira, yo sí creo que hay una falta de claridad en tema económico en Guatemala. O sea, lamentablemente una de las desventajas de estar en la cola del desarrollo es de que todas las agendas mundiales que antes no existían, hace 40, 50 años no existían, hoy nos las están pidiendo a nosotros como que si fuéramos países desarrollados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un montón de estándares laborales, ambientales, fiscales, tributarios. Y entonces los países cuando se desarrollaron no tenían esa camisa de fuerza que nos están pidiendo en Guatemala. Entonces hoy eso hace que ante una ausencia de liderazgo político y político-económico, oigan muchas agendas y no se pasa cuál atender. Y muchas de esas agendas, hay que decirlo, chocan entre sí. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita hablan de la equidad y la igualdad. Pero a veces políticas de esas chocan contra el crecimiento. Entonces, ¿a cuál respondo yo? Cuando no tenés una agenda, porque aquí escogemos no a la agenda, una programación económica o una programación política de un gobierno. Entonces, oyen a todos y no van a hacer la agenda que ellos prometieron y la que nosotros podríamos haber escogido. Entonces, hay una falta de claridad completa en el país. Mira el tema de crecimiento. O sea, aquí en Guatemala hoy todavía ahí nos ponemos a discutir si crecimiento o equidad. Da lo mismo. Y algunos creen que hemos estado creciendo muchísimo y que eso sería suficiente para... No, y por eso te decía, entonces realmente es una agenda que se complica. Mientras que si nosotros hubiéramos escogido a un presidente que está a favor de la equidad o a favor del crecimiento, pues ya sabemos de que esa es la guía y nos vamos allá. Entonces aquí en Guatemala hay una falta de claridad completa de nuestra parte en el tema que tú lo decías claramente. O sea, aquí algunos dicen que es un modelo exportador, pero disculpen, aquí ni siquiera tenemos un PROGUATE. No hay ley de promoción de exportaciones. Basta ir a Nicaragua, van a ver claramente que Pro Nicaragua es una agencia que atrae inversión, que promueve exportaciones. Entonces, no digamos de que tengamos un modelo exportador porque no lo tenemos. Entonces, realmente estamos metidos en un menjunje de falta de liderazgo económico y de claridad. Creo yo que es evidente. No, tenemos que escoger 2, 3 targets como país. O sea, no podemos dispararle a 10 objetivos. No se puede, el aparato no va para eso. Para mí, y si me preguntas mi opinión, es una agenda de crecimiento que destruya pobreza, porque no hay mejor política que destruya pobreza que una tasa de crecimiento alta. Está comprobado por N papers. Y entonces tirémonos de cabeza a esa obsesión de crecer más y destruir pobreza. No la tenemos en Guatemala. Entonces esa falta de claridad es la que nos falta. Ojalá, María del Carmen decía de que lo que necesitamos es ideología en los partidos políticos. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos una ideología que si este es el presidente que promete, o el candidato que promete, vamos a tener una agenda pro crecimiento, que destrabe, que invierta, que promueva competitividad, y votemos por él, que lo haga y que no oiga la otra cosa. Si la otra cosa está teniendo otra agenda, pues que lance su partido político, gane las elecciones y lleve esa agenda. Entonces, tenemos esta mezcla de agendas y ante la falta de claridad y liderazgo, pues están oyendo a todos, esa es la verdad. Voy a estar de acuerdo en lo que comentaban recientemente. Sí debemos reconocer que, en primer lugar, el país carece de políticas bien definidas. En segundo plano, lo que Guatemala debiera perseguir es una política de promoción de inversión, ¿sí? A diferencia de la promoción concreta de uno de los 2 vectores del comercio internacional. Y hay aquí algunos elementos que son bien importantes. Ningún país del mundo ha logrado tener altas tasas de crecimiento y posteriormente desarrollarse si no tiene niveles de inversión entre 25 y 30% del Producto Interno Bruto. Guatemala está teniendo niveles de inversión entre 12 y 14%. El problema es que el nivel de ahorro que tiene el país también oscila entre 12 y 14%. ¿Y por qué tenemos niveles de ahorro tan pequeños? Básicamente porque nuestra población vive en condiciones de subsistencia la mayor parte, y aquellas personas que tienen la capacidad de invertir han movilizado sus recursos para otros escenarios de inversión en el resto del mundo. Ante la capacidad del país para ofrecer ese recurso. Eso quiere decir que hay que cambiar las condiciones socioproductivas del país. Cuando uno analiza el índice de competitividad global, encuentra cuáles son las causas. Los mismos empresarios se las dan a uno, no hay que buscarlas. O sea, ¿qué es lo que vemos? Bueno, básicamente los mismos empresarios dicen que tenemos serios problemas de infraestructura, tenemos terribles problemas de inseguridad por la delincuencia, por
por los problemas que están vinculados con la extorsión. Tenemos problemas de capacitación, hay muchísimos problemas de fortalecimiento institucional y de corrupción en el sector público. Entonces, lo que debiéramos tener realmente es una real política de promoción de inversiones que tome en cuenta todos esos elementos. Yo no soy partidario de que seamos radicales, pero sí estoy de acuerdo en que los partidos deben tener una orientación filosófica, en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el problema es que ahorita hacen un poco de todo y al final quedan mal con todo el mundo, eso es cierto. La política de promoción de inversiones histórica en el país se ha basado en el otorgamiento de privilegios fiscales y los mismos empresarios en el país dicen que la tasa de impuestos les importa al 1% de ellos. Lo podemos consultar en el índice de competitividad global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender los problemas que realmente necesita el empresario para ser competitivo. Y eso implica un trabajo muy colectivo, muy de la mano entre el sector público y el sector privado. Entonces, no podemos estar pensando tampoco que el sector público no va a crecer porque me estorba, porque en todo el mundo el sector público termina siendo un copartícipe del crecimiento del sector privado. De la misma manera, la inversión tiene que crecer en la misma dimensión privada y pública. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es sentarnos y definir una buena política de promoción de inversión para que eso dé como consecuencia una mayor inversión y un mayor crecimiento. Pero, a ver, nosotros sí hemos tenido oficinas dedicadas a promover la inversión, en principio. Hemos tenido desde el Ministerio de Economía algún tipo de institucionalidad, sin embargo, no han dado hasta el momento los resultados que creíamos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay que revisar el diseño institucional que tienen, porque usualmente se sostienen quizá a través de un acuerdo ministerial en donde no terminan de tener fondos para hacer decisiones de mediano y largo plazo, sino administran préstamos, en donde hay un poco de complejidades a la hora de ejecutar. Y yo creo que, regresando un poco a la pregunta que hacías, aquí vemos que también hay un tema de administración pública, de gestión pública, porque es difícil atraer talento humano a la administración pública, donde usualmente los incentivos son de 4 años. Entonces, tratar de implementar una política económica con una visión cortoplacista, buscando votos, sin tener la capacidad de atraer un talento humano que va a dejar buenos puestos de trabajo a lo que si bien le va a durar 4 años en el gobierno, creo que a nivel institucional se necesita una mayor fortaleza, independientemente de que ya nos sentemos a la mesa y definir qué modelo económico vamos a implementar, qué agenda de desarrollo vamos a implementar. Sí necesitamos una institucionalidad capaz de administrar y gestionar, que es lo que últimamente hemos visto, que hay una incapacidad en manejar la cosa pública. Hay temas pendientes en cuanto al servicio civil, es muy complejo gestionar ministerios en la manera o lo difícil que se vuelven los pactos colectivos a la hora de gestionar un recurso humano basado en méritos. Entonces, todos esos elementos van para el diseño institucional. Si queremos promover exportaciones o ya sea inversión, necesitamos asegurarnos que la situación funcione y no sea un funcionamiento permeable a corrupción, a manejos de dinero bajo la mesa, que usualmente es un poco lo que ha sucedido en el pasado, que usualmente la institucionalidad ha estado sirviendo algunos fines que van a ser corruptos y no al final fines que van a poner a Guatemala en una senda correcta. Creo que por ahí va un poco el tema. Licenciada. Bueno, también creo que la visión, ¿verdad? Muchas veces ha sido colocar a personas técnicas, ¿verdad? Elaborando informes consensuados, con visión a largo plazo, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos a través de SGPlan, ¿verdad? Hemos leído cuántos informes acerca de qué es lo que tiene que hacer el país, ¿verdad? Entonces yo creo que a tu pregunta original, que era si sabemos lo que hay que hacer, bueno, sí, o sea, ya hemos visto que pueden haber diferentes rutas que se han planteado, ¿verdad? Que son viables, que se puede hacer en el país. Pero ¿qué es lo que sucede, verdad? Esa es la visión técnica, ¿verdad? Pero ya en el aparato político, que tiene una visión cortoplacista, ¿verdad? Ahí es donde ya las cosas no han funcionado. Y creo que cabal estos factores que mencionabas que eran problemáticos, ¿verdad? La inseguridad, la falta de certeza jurídica, ¿verdad? La eficiente inversión en capital humano, en educación, salud, infraestructura. Todos estos problemas al final tienen una cosa en común, que son las instituciones, ¿verdad? Como mencionabas. Entonces, ese es el centro, ¿verdad? Y diversos autores, economistas han mencionado que esta parte de las instituciones, que son las reglas del juego, ¿verdad?
para la economía y para su correcto funcionamiento son determinantes para unos mejores resultados, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos mejores instituciones que tengan esa visión de largo plazo para que estén enfocados en incrementar la inversión, ¿verdad? En incrementar el crecimiento económico definitivamente, porque si no hacemos esto, no vamos a poder solucionar el principal problema del país, que es la pobreza. Ahora, nosotros tenemos un grave problema porque al final, si no somos capaces de generar el ahorro suficiente para invertir, lo que nos queda es atraer esa inversión extranjera. Pero, ¿cuál es el problema que vemos? O sea, si somos uno de los países más violentos del mundo, o sea, si lo primero que sale es, mire, está en el puesto 12º, 13º de los países más violentos del mundo. Si además los niveles de capital humano son sumamente bajos, si a eso le tiene que agregar que no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo en que lo que queremos es un sistema de energía eléctrica que sea, por ejemplo, limpio, como son las hidroeléctricas, y que mientras que en Costa Rica todo el mundo logró un consenso respecto, aquí pareciera que ni siquiera logramos ese consenso. ¿Cómo vamos a atraer esos niveles de inversión bajo esa complejidad de gobernanza que pareciera que tenemos en Guatemala? Pero les dejo la pregunta y continuamos en el otro segmento. Continuamos con Ignacio. Seguimos en Dimensión hablando sobre la economía de Guatemala. Yo les decía en el segmento anterior, ¿cómo logramos que los inversionistas vean a Guatemala con ojos distintos a cómo nos han visto históricamente? Porque lo que nos ven es un país que está ahí, que es problemático, que no tiene la capacidad de autogobernarse y que somos parte de una región sumamente conflictiva. Incluso, digamos, en el exterior nos pueden ver incluso comparados con ciertas regiones muy problemáticas de Oriente, posiblemente, cuando uno ve los índices tan altos de violencia y el hecho de que incluso se den invasiones a fincas y pareciera que tampoco se hace nada al respecto. ¿Cómo logramos realmente cambiar esta situación? Porque en el corto plazo hay gente padeciendo hambre, hay gente padeciendo de pobreza, hay gente que está dejando el país y no estamos haciendo nada. Sí, yo sí, aunando lo que tú decías y un poquito hablando de lo que el primer bloque del tema de que más o menos crecíamos entre 3 y tanto, yo creo que en el 2016-2017 sí se rompió algo que no se había roto en Guatemala, y es el tema de la certeza jurídica. Esto trascendió a un nivel que en Guatemala no estamos acostumbrados, que fue las sentencias de las cortes en el tema de Oxequi y de la mina San Rafael, que seguimos atascados. Entonces, los inversionistas, sí, el tema de seguridad no es algo deseable, por supuesto, pero ellos están en Irak, en el Medio Oriente invirtiendo y compran la seguridad y la ponen. Pero cuando alguien te da una licencia para explotar una mina, el gobierno, cumpliendo toda la normativa que el mismo gobierno te pide, cuando cumplís todos los estándares ambientales para hacer una hidroeléctrica y pasás todos los trámites y la corte viene y te dice que no puedes salir a operar, eso realmente es algo que no había pasado en Guatemala. Y esa guerra de antidesarrollo, le llamo yo, por agenda de izquierda, de afuera, que viene de afuera y financiada de afuera, es algo que sí nos cayó muy, muy duro en el año 2016 con la sentencia de Oxequi en el abril de 2016, y ahí se nota, si ustedes se dan cuenta, hay un quiebre estructural en un montón de indicadores, que hay un quiebre de tendencia en el año abril de 2016 y empieza el deterioro, el crédito, la inversión, la importación de bienes de capital. Entonces, realmente ese es un parteaguas para el país que no habíamos entrado y no hemos podido salir de él porque la sentencia de Mina San Rafael no está. Imagínense ustedes, la mina San Rafael y Tajo Resources, que es la dueña, pues se evaporó $1.500 millones de capitalización bursátil tras la sentencia de una corte de Guatemala sobre un tema de una consulta popular que tenía que ser hecha por el ministerio, no por la empresa, y por lo tanto para la operación. Entonces, realmente eso es un daño de imagen que no la podemos cuantificar porque no se sabe, pero hay un golpe a la inversión extranjera directa en el país. O sea, yo creo que eso sí es algo que no había pasado. Eso no había pasado en 20 años en el país. Y viene sobre, pongámosle los dos sectores que habían venido creciendo en el país y que habían, por ejemplo, en el tema energético, habíamos encontrado una ventaja competitiva natural de Guatemala y por eso había generado un buen crecimiento del año 12, 13, 14 y 15, porque estábamos explotando una ventaja competitiva que es Guatemala, es un gran
¿cómo se llama? Generador de agua, o no sé cómo es que le llaman los ambientalistas. Guatemala es muy superavitaria en agua. Entonces aprovechémosla generándole con proyectos ambientales que cumplan normas internacionales y exportemos energía. Y estamos en eso, y en eso viene este impacto. Entonces yo creo que eso sí, no nos hemos podido salir de eso. Y te digo, la imagen país que está dando Guatemala sobre esas dos sentencias es muy mala. En un país donde, ¿qué otra cosa vas a ofrecer al inversionista internacional? Te dicen, mire, es un país de mano de obra barata. No, es carísima nuestra mano de obra. Entonces mejor me voy a Nicaragua, me voy a Honduras. Entonces, ¿qué otra ventaja ofreces? Un hub de tecnología, no lo somos. Un hub financiero, no lo somos. Un hub industrial, tampoco, porque la mano de obra es cara. Entonces, habíamos encontrado un par de buenas cosas, que era el tema energético, energía limpia, como tú lo decís, ambientalmente responsable. Mina también, porque Guatemala tiene explotación, y vienen dos sentencias de nuestras cortes que bloquean esa inversión. Entonces, estamos empantanados en ese problema. Y hay sectores del país que celebraron eso. Sí. Yo creo que es muy importante diferenciar. En primer lugar, sí comparto la idea de que el país debe tener certeza jurídica, ¿sí? El inversionista debe tener claridad sobre a lo que se enfrenta y qué es lo que se espera en todas las condiciones, pero también debe tener claras cuáles son las reglas de responsabilidad social empresarial. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos de los empresarios del país no atienden a esta situación. Yo no comparto en el sentido estricto de que el que no vengan las mineras al país pueda ser un impacto muy significativo. Costa Rica no tiene minería. El Salvador el año pasado decidió simplemente que no iba a tener minería. Chile sí. De acuerdo, pero no bastante. Es una condición básica. Eso quiere decir que el país puede optar. A lo que yo me estoy refiriendo. No hay otro sector que atraiga pero plata en el país. Pero el país tiene que definir cuáles son sus esquemas. Si al país no le parece, perfecto. Si al país le parece, perfecto. Lo que yo estoy diciendo es que debe tener seguridad jurídica sobre el particular. Pero pareciera que dadas las licencias que se habían dado, la señal era que sí se iba a dar, y luego pareciera que no. A eso me estoy refiriendo. Ahora, el problema, y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, muchos de los sectores que han estado protestando por la vinculación con los sectores hidroeléctricos, hay que reconocer que muchas de esas personas fueron expropiados o los fueron perjudicados sin obtener nada a cambio. Entonces hay que recordar que el beneficio de la inversión debe llegarnos a la literalmente. Recordemos el caso más paradigmático, que fue el caso de Chixoy. Todavía lo estamos peleando en Estados Unidos. Hay que decir lo que fue hecho por el gobierno. De acuerdo. El mismo gobierno, no fue una empresa privada. Por eso, el problema es de que la población lo comprende de la misma forma. Entonces, ¿cómo creamos esos mecanismos de certeza que la población tenga absoluta claridad de que va a recibir beneficio de eso? A eso es a lo que me refiero. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que hay que tener certeza jurídica sobre el particular, pero el empresario también se debe responsabilizar sobre ese particular. Yo sí entiendo que tenemos ese punto. Ahora, hay que recordarse que uno de los grandes problemas que tiene Guatemala es que el mercado interno es muy pequeño, ¿verdad? Este año ya el 13% de nuestro Producto Interno Bruto está siendo financiado por remesas. No hemos llegado a los niveles de El Salvador y Honduras, que ya tienen 21%. Pero eso quiere decir que la mayor parte del consumo, una parte grande del consumo, está financiado con recursos del resto del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que uno que se pregunta? ¿Hacia dónde se está yendo esa capacidad de consumo? Y gran parte de lo que encontramos es que es contrabando, ¿sí? Y es contrabando porque, volviendo al punto que yo planteé originalmente, el tipo de cambio ha sido mal manejado y gran parte de los productos están entrando vía México. Entonces resulta que nuestras remesas están inflando a la industria mexicana. Claro. Entonces es parte de lo que tenemos. El tipo de cambio, lo que mencionaba el licenciado, ¿realmente tendríamos que tener otra política de tipo de cambio? Bueno, recordemos que el Banco de Guatemala lo que hace es eliminar la volatilidad, ¿verdad?, en el tipo de cambio. Es cierto que ahorita el tipo de cambio se está apreciando, ¿verdad? Y eso hemos visto las razones, principalmente las remesas, ¿verdad? Este gran volumen de remesas. También se debe a que el valor de las importaciones, como los petróleos, ¿verdad?, y todo esto se ha reducido. También el gasto público se ha reducido y todo eso ha presionado a esta apreciación del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no estaré de acuerdo con hacer más que reducir esta volatilidad, ¿verdad?, porque esto dañaría también a un sector o al otro, ¿verdad? Yo creo que hay que permanecer con una neutralidad, ¿verdad?, en ese sentido. ¿Ya? Bueno, creo que hablar del tipo de cambio sin hablar de una política económica en completo es difícil, porque esto va a responder a un esquema mucho más grande
que tiene que ver por dar un paso definitivo, por ejemplo, a atraer inversión, o por lo menos enfocarnos en el mercado externo, ver cómo somos más competitivos, ver cómo somos más productivos. Entonces, sin duda alguna, cuando hablamos de una política económica, estamos hablando del tema fiscal, estamos hablando del tema laboral, estamos hablando del tema comercial, y aquí incluimos también el tema del tipo de cambio. Entonces, yo creería que no podemos hablar solo del tipo de cambio en aislado, pero sí es necesario saber de dónde van a venir esas propuestas, porque lo que hoy no queda claro es en dónde va a nacer ese espacio donde haya una verdadera discusión de qué va a ser Guatemala. Si algo estamos convencidos es que no podemos seguir al ritmo al que estamos, porque al ritmo al que estamos, como bien lo habías dicho, las personas que hoy están en condiciones muy complejas de falta de nutrición, de pobreza, van a seguir en esa situación, van a haber generaciones que se van a perder y vamos a dejar pasar un ambiente, un entorno macroeconómico internacional favorable. Si en algún momento tenemos que tener este tipo de decisiones y llegar a tener acciones, animarnos a probar e implementar modelos, porque qué bueno fuera que los discutiéramos, ni siquiera hemos llegado a discutirlos, pero una vez los discutimos, hay que ponerlos en práctica, hay que venir y jugársela y empezar a probar, aunque en términos de política pública suena a mala palabra a veces, otros países que se han desarrollado se han empezado. Entonces, yo creería que por ahí va un poco la ruta. Ahora, el panorama se ve complejo porque, tal y como ustedes ya lo indicaban anteriormente, no se está discutiendo a nivel de política pública, no se ve un liderazgo, como tampoco se ve un liderazgo dentro de los ministerios más importantes, que es educación, salud. Seguimos con modelos que ya prácticamente han caducado. Y lo único que están dando ahorita, están funcionando tal vez por inercia, pero no están dando los resultados que nosotros quisiéramos. Y lo mismo es en el tema económico. La pregunta es entonces, ¿a dónde vamos? Y se los dejo y seguimos con Dimensión en unos minutos. Llegamos al último segmento del programa Dimensión de esta noche. Licenciado, ¿a dónde vamos? Yo creo que ese es cabalmente el problema. Mientras estamos con autoridades gubernamentales como las que tenemos actualmente y con un Congreso las que hemos tenido también históricamente, con los que estamos más preocupados, como bien lo mencionaba David, en aspectos puramente judiciales, penales, y no discutimos en ningún campo cuáles debieran ser las reales dimensiones de la política económica y de las políticas públicas en general, pues no vamos a ningún lado, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando en este año, el año pasado es una muestra clara y este año va a ser una muestra más, según nuestra percepción, de que el Estado simplemente va a sobrevivir haciendo lo que ha estado haciendo. Entonces, no vemos que en este corto plazo haya un cambio dramático. No tenemos una claridad ni cuál es la política fiscal, ni cuál es la política de inversión, ni cuál es la política comercial, etc. Entonces sí, aun cuando vemos que hay una inercia que no nos deja ver algo bonito en el corto plazo, sí podríamos motivar, y creo que todos los centros de pensamiento estaríamos interesados en participar en una discusión activa de hacia dónde deben ir las políticas reales del país, buscando el desarrollo de la sociedad. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, empezar discusiones para poder lograr en el mediano plazo mejores resultados. En el corto plazo no veo nada bueno. Licenciado, ¿a dónde vamos y dónde está el Ejecutivo? Lo sé, está perdido. No hay un liderazgo claro, no hay claridad, lo que decíamos. Yo sí veo de que no comparto la opinión, de que no veo ninguna luz de esperanza en el corto plazo. Estamos hablando de 18 meses. Y dentro de unos 10, diría yo, empezamos a hablar del tema eleccionario y nos metemos en ese mundo surreal que son las elecciones, y de nuevo no vamos a discutir el tema económico. Entonces yo creo que por ahí nos vamos a ir de una manera mediocre en los próximos 2 años y probablemente los siguientes 4. Ahora, una dosis de optimismo es de que yo veo la estructura del país tampoco despenicándose. Es una de las cosas. Creo yo de que el nivel de deuda del gobierno sigue siendo bajo, los déficits fiscales manejables. Entonces, para tranquilidad nuestra, pues vamos a ser mediocres, pero no vamos a quebrar, pongámonos así, tratando de ser optimista dentro de lo que se pueda.
También creo que la compra de reservas de parte del Banco Central nos cayó re bien para aumentar los niveles de que eso no mejora nada el nivel de vida de la gente. Las importaciones mejoraron, pero por lo menos defiende de que no hay una depreciación abrupta en nuestra moneda y una crisis de moneda. Recuerda que hay dos tipos de crisis que en macroeconomía nos dan miedo: las crisis fiscales y las crisis de balance de pagos o de moneda. Esas dos hoy en Guatemala podemos descartarlas para los próximos 2-3 años, y mal de muchos, concepto tontos, pongámosle así, para ser un poco optimista, pero realmente no veo yo ningún cambio. No hay dirección, veo mediocridad en el crecimiento, en las políticas económicas, y como te decía, quedémonos con algo positivo, que es que por lo menos no vamos a tener esos dos tipos de crisis que, veamos algo así, Costa Rica está tocando las puertas de una crisis fiscal y una crisis monetaria que ya esa ola ya les viene encima, El Salvador la tiene encima, entonces, pues como les decía, miramos al lado y parece que los otros países están muy mal comparado en estos dos aspectos con Guatemala, pero como les decía, ¿hacia dónde vamos? No vamos a ningún lado. Claro, el problema es que lo que sí tenemos una grave crisis es en otros aspectos, por supuesto, porque digamos, social, obviamente, digamos, si tenemos un ministerio de educación que pareciera que va retrocediendo en temas, por ejemplo, de cobertura, un ministerio de salud que va en las mismas condiciones, unas carreteras que no sé si las vamos a poder transitar en el 2018, no creo. Y que es básico. Bueno, yo considero que vamos hacia un rumbo en donde el margen de maniobra cada vez se va reduciendo, precisamente por lo que decías, porque a pesar de que Guatemala tiene ese cierto respiro, porque a nivel internacional hay un buen ambiente, porque a nivel macroeconómico hay cierta estabilidad, el estar igual que siempre va a significar que hay muchos jóvenes que no van a poder insertarse a la economía formal, que la promesa de la educación cada vez es una promesa menos cumplible. Tenemos personas que se están educando, padres de familia haciendo esfuerzos para hijos que van a ser enviados a un mercado laboral que hoy en día es estéril, que no genera oportunidades. Entonces, cuando vamos agregando todos estos elementos, es un caldo de cultivo muy complejo, especialmente para aquellas personas que quieran postularse para la nueva administración dentro de 2 años. Van a encontrar un país en donde ya no se pueden dar el lujo de los predecesores, que simplemente es ver a otro lado y seguir creciendo al ritmo al que nos ha llevado por inercia la economía. Creo que va a haber un punto, y eso ya se aproxima en las próximas elecciones, en donde si no se hace algo, vamos a tener todo de cara a que haya un conflicto social, donde haya bastante inestabilidad política que empiece a verse de ese lado, y creo que una de las calificadoras riesgo país, por ahí empezaron a ver algo en Standard & Poor's, que revisaron hacia la baja la calificación de Guatemala. Creo que por ahí, si no se hace nada, es donde va a empezar a haber una brecha que hay que estar vigilando. Licenciada, ¿quién tiene que, cuando vemos que el gobierno no reacciona, digamos, está distraído o no está, como decía el licenciado de León, la sociedad puede hacer algo? ¿El sector privado puede hacer algo? Bueno, creo que pues no le queda otra opción más que tomar esa iniciativa y hacerlo, ¿verdad? Vemos que se ha caracterizado el país por tener esta estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Obviamente positiva, bajas tasas de inflación, ¿verdad? El déficit bajo, el tipo de cambio más o menos predecible, ¿verdad? Todas estas variables, un crecimiento entre el 3%, sin embargo, si continuamos así, ¿verdad? Los niveles de pobreza van a seguir aumentando, ¿verdad? La tasa de natalidad aumentando, la migración incrementándose, ¿verdad? Estamos dependiendo cada vez más de ese sector externo que ahorita puede tener condiciones favorables, ¿verdad? Pero no sabemos algún cambio de política y cómo va a impactar esto a nuestro país. Entonces, al final miramos cómo es que tenemos que enfocarnos en el sector interno, ¿verdad? En estas variables institucionales, ¿verdad? Porque si no hay un punto de inflexión, vamos a continuar igual. Y continuar igual es empeorar en comparación con otros países. Por ejemplo, los índices que miden el clima de negocios, como Doing Business o el índice de competitividad global. Guatemala ha retrocedido, ¿verdad?, a los niveles que estaba en el 2012. ¿verdad? ¿Por qué? Porque otros países han mejorado, incluso países como Salvador, como Costa Rica, ¿verdad?, que tienen condiciones similares, ¿verdad?, o peores en el tema de seguridad, pero aún así han logrado atraer más inversión y han mejorado todo este clima de negocios, las regulaciones para hacer mucho más fácil, ¿verdad? Porque si no hacemos estos cambios ahorita, ¿verdad?, las condiciones van a ser igual o mucho peor, ¿verdad? Los índices de pobreza van a seguir incrementándose. Entonces yo creo que recordar que el punto tiene que estar en las instituciones, ¿verdad?, y seguir ese debate y debates como este, ¿verdad?, que nos acercan de diferentes puntos de pensamiento
a pensar que el centro tiene que estar ahí en la economía, porque si no, no se va a beneficiar el país, ¿verdad? Ni siquiera ahora o pensar en el futuro, ¿verdad? Y les dejo esa pregunta también a ustedes. ¿Desde dónde se puede entonces promover esto o algún tipo de discusión o algún tipo de esperanza? ¿Lo ven ustedes? Porque si el Ejecutivo no lo está tomando, ¿qué puede hacer la sociedad civil para hacerlo? ¿Se puede impulsar? No sé. Sí, yo creo que va a estar llegando el momento en que cada uno desde su lugar va a tener que dar el paso adelante. De alguna u otra manera, hablo desde el punto de vista de nuestra institución CABI, nos ha tocado dar tiempo para el tema del IPC, ustedes lo saben, todo ese tema, dar un aporte al país. Estamos tratando de impulsar una Asociación Nacional de Tributarios, entonces para dar un tema de eficiencia de la SAT. Entonces tenemos que dar un paso más, un extra, que cuando uno revisa la historia de otros países, por ejemplo Estados Unidos, yo conozco también el de Chile, pues ves una sociedad más comprometida con el país, o sea, una visión donde ponen la bandera en todos lados y donde hay que despojarse un poco del individualismo y de la parte de las ganancias propias y dar un paso más desde donde uno sabe, porque la verdad que uno no es todólogo, entonces uno puede aportar de donde uno puede y dar el paso. Yo creo que nos toca ya dar el paso adelante. Nuestra generación nos va a tocar, no somos la generación X, nos toca ya dar el paso adelante y mostrar un poco más de liderazgo. Somos la generación que debiera de tomar la estafeta ahorita y bueno, desde el punto de vista individual uno lo tiene que dar. Y es un llamado, creo que este programa debiera ser un llamado a que cada uno desde su punto dé ese esfuerzo más. ¿Terminamos con usted? Sí, bueno, básicamente, como lo decía muy bien Pablo, realmente nosotros creemos que todas las instituciones de sociedad civil, los organismos como los centros de pensamiento deben estar permanentemente dándole seguimiento a eso y sobre todo preparando y presentando propuestas. O sea, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Y ICEFI ha tratado de hacerlo. Si ustedes se recuerdan, la última propuesta de ley orgánica de la SAT la hicimos nosotros. Y nosotros estamos permanentemente presentando propuestas. El problema es que para poder concretar mucho de esto, habrá que reunirnos con más cuidado entre todos los centros de pensamiento y llegar definitivamente a mejores consensos, pero también debemos involucrar paulatinamente al sector privado organizado y por supuesto al sector público, porque mucho podemos pensar nosotros, pero mientras no se convierta en ley y política no llegamos a ningún lado. Vamos a estar discutiendo en el aire. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus análisis. Y ojalá que realmente aparezca ese liderazgo, sobre todo dentro del gobierno, porque es desde ahí el responsable, en última instancia, de promover el crecimiento económico y las circunstancias del país, pues están graves, como ustedes ya lo dijeron, y sobre todo lo que viene en el futuro. Así que gracias nuevamente a ustedes, gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por redes sociales, ¿qué necesita Guatemala para crecer económicamente? En Twitter, varios amigos compartieron su opinión. Economía 502 cree que es necesario certeza jurídica, cero tolerancia a la corrupción, facilidad para gestionar trámites y licencias y una menor delincuencia e inseguridad para atraer inversión extranjera directa. Jair Mejía agregó: políticas de desarrollo sostenible, no permitir los bloqueos en carreteras, asegurar la certeza jurídica, descentralizar instituciones para crear un ambiente sostenible en el tiempo. En Facebook, Víctor Carreto también comentó: limpiar el Congreso y un Congreso nuevo con vocación de servicio.